Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que se oiga bien y que esté bien la transmisión. El día de hoy no estoy en mi casa, siempre transmito esto en mi casa, pero aprovecho para hacer una invitación. Este viernes va a haber un evento en la iglesia donde yo asisto. Si radicas en Cancún y tienes entre 13 y 25 años, estaría increíble que nos pudieras acompañar este viernes a las 8 de la noche en Comunidad de Fe, Cancún. Vamos a estar teniendo una noche de adoración. Entonces, pues hoy tenía ensayo aquí en la iglesia, entonces vine aquí a ensayar, pues ya no me dio tiempo de regresar a la casa, entonces, pues bueno, estoy transmitiendo aquí, hace un buen de calor, pero estoy muy contento de poder estar con ustedes una semana más. Espero que hayan tenido una semana increíble, espero que hayan tenido la oportunidad, y yo creo que más que la oportunidad, las ganas, ¿no? Las oportunidades las tenemos todos los días, pero las ganas de tener ratos de comunión con Dios, de poder tener ratos de oración y de poder leer sus Biblias, ¿no? Ya saben que lo que yo siempre les invito en cada uno de los episodios de Inconversos es que pues no se dejen pues guiar por lo que la gente dice acerca del cristianismo, sino que lo vean, lo lean con sus propios ojos, ¿no? Entonces, pues yo encantado de poder estar una semana más aquí y pues bueno, vamos a arrancar el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del propósito, ¿no? Creo que ahorita, hoy en día está muy de moda el propósito de Dios el propósito en general de la gente, ¿no? Se habla de mucho en todos lados del despertar de conciencia y de comenzar a vivir con un propósito, y que el éxito no es la felicidad, sino es vivir una vida con propósito, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que no están nada no están nada mal, al contrario, yo estoy total y completamente de acuerdo de que tenemos que tener una vida con propósito, una vida con significado, pero si ese propósito está orientado en ti, está orientado únicamente en los demás, o por algún dolor de tu pasado, por alguna situación que te pasó, y dedicas toda tu vida para ese propósito, pues probablemente pues a lo mejor te sientes más satisfecho que si no tuvieras ningún propósito y que si tuvieras fines más egoístas, pero al final de cuentas no estás teniendo el propósito de Dios, ¿no? Al final nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros fuimos creados por Dios, y por lo tanto Él nos da un significado y un propósito, ¿no? Entonces, si buscas tu propósito fuera de Dios, pues probablemente pues tú te haces tu propio propósito, pero no es realmente el propósito por el cual fuiste creado, ¿no? Entonces, para descubrir el propósito por el cual realmente fuiste creado, pues es buscar cuál es el propósito de Dios. Dios, ¿por qué me creó? Entonces, vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy, y me gustaría decirles que estuve pensando y creo que tenemos... yo estaba viendo en la Biblia que se habla como de dos propósitos, ¿no? Ahí tenemos como dos propósitos, uno como universal y un propósito individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leía Isaías 43:10, dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí, ¿no? Entonces, hay muchos pasajes, anda que se me lengua la traba, ¿no? Pero sí, hay muchos pasajes en donde podemos ver que Dios nos creó como por un propósito, ¿no? Tenía el propósito de que una raza de seres hechos a su imagen y semejanza pudieran conocerlo, pudieran adorarlo, y que esa creación pues alabara al Señor, ¿no? Entonces, ese es como un propósito que tenemos en general todos los seres humanos, ¿no? Ahora sí que como especie fuimos creados para dar gloria a Dios, para tener una relación con Dios, para conectarnos con nuestro Creador, ¿no? Pero pues al final
todos tenemos ese mismo llamado, ¿no? O sea, no hay una sola persona en la tierra que no tenga ese propósito. Sin embargo, pues bueno, hay unos que deciden seguirlo y hay otros que deciden hacer caso omiso a ese llamado. Y yo creo que es curioso y es interesante porque al final todos los seres humanos tenemos grabada esa eternidad en el corazón, y si se dan cuenta, todas las personas, todas, tienen la necesidad de creer en algo, ¿no? O de buscar alguna conexión espiritual, de algo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unos que tenemos la fortuna de poder conocer a Dios y a Jesucristo, que es el mediador. Y pues bueno, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno que tenemos como esa fortuna. Y hay gente que a lo mejor lo conoce, pero pues como que no le gustó, hubo cosas como que muy retadoras y dijo, no, pues mejor yo me hago mi propio Dios, ¿no? O busco en otra religión el que más me gusta, y deciden evitar como esa confrontación. Pero, pues bueno, el punto aquí es que todos tenemos ese propósito universal y al mismo tiempo todos tenemos un propósito individual. Leía, por ejemplo, Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, ¿no? Entonces habla de a las personas, a cada uno los comisionó para que diéramos cierto fruto, ¿no? Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, ¿no? Entonces ambos pasajes nos hablan, nos tiene ahí como implícito que Dios tiene como varias intenciones, ¿no? Dios quiere que hagamos ciertas cosas, buenas obras, ciertos frutos, que es lo que quiere que tengamos nosotros como seres humanos, ¿no? No es nada más conectarnos con Él, conocerlo y alabarlo, sino que, o sea, tenemos ministerio aquí en la tierra, ¿no? Tenemos obras que realizar y pues bueno, algo que me gustaría aclarar, porque yo me ha tocado conversar con varias personas que de repente, pues a lo mejor ya son adultas, ya son pues mayores o en una edad mediana, y de repente, pues bueno, yo creo que uno cuando está más joven como que sueña y ambiciona y como que te quieres comer el mundo a mordidas y tienes muchos sueños, pero de repente gente que ya tuvo ciertas decepciones, que ya trae un pasado de repente medio complicado, es aún más triste cuando jóvenes, por ejemplo a mi edad o aún más chicos, ya tienen como este patrón, de repente empiezan a pensar que probablemente pues, yo no tengo un propósito, ¿no? O sea, pues a mi edad, ¿qué podría hacer? O no se me ocurre nada, a lo mejor, pues yo nací para subsistir, ¿no? O para, pues bueno, sí, pues voy a conocer un poco de Dios, pero pues no creo que Dios me pueda usar. No sé, yo lo que me gustaría decirte es que todos tenemos un propósito, todas las personas, sin excepción alguna, todos tenemos un propósito. Estos pasajes, pues está hablando en general, ¿no? O sea, no hay una sola persona que no tenga un propósito, un por qué Dios te puso en la tierra y un conjunto de cosas que Dios quiere que hagas. Entonces, más bien aquí la pregunta es cuánto enfoque, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánta oración, cuánta comunión, cuánta energía has invertido en encontrarlo, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que gente que tiene este tipo de pensamientos es gente que a lo mejor pues nunca se lo ha preguntado, a lo mejor se lo pregunta, pero pues quién sabe, y se sigue, ¿no? Yo creo que como cualquier cosa, pues es algo que se va construyendo y es algo que se va descubriendo, ¿no? Con el paso del tiempo, no es como que pum, de la noche a la mañana ya sé qué es lo que tengo que hacer. De hecho, si nos vamos a diversas historias de la Biblia, todos y cada uno de los personajes célebres pues, estamos de acuerdo que tuvieron un propósito en la tierra, un propósito muy grande. Sin embargo, pues todos pasaron por un proceso, ¿no? No hubo ninguno que dijera, ya sé, yo voy a liberar al pueblo de Dios y los voy a llevar aquí y allá. O sea, conforme a la marcha fueron dándose cuenta de qué es lo que tenían que hacer, pero siempre hay cierto interés, cierto
vaya, hablábamos hace unas semanas acerca de la intencionalidad, ¿no? Que si estás teniendo intencionalidad en crecer, en estudiar la Biblia, en tener una mejor comunión con Dios, etcétera, 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 eso es como regla general en la vida, ¿no? Si quieres llegar a algo, si quieres lograr algo, saber algo, necesitas ser intencional. Entonces, yo te preguntaría eso, no es que no tengas un propósito, sino que probablemente no le has dedicado enfoque, tiempo, esfuerzo, oración, comunión, energía, para encontrar ese propósito, ¿no? No se lo has pedido tanto a Dios y probablemente no has estado abierto a leer la palabra, a encontrar de qué manera Dios puede usarte, ¿no? Entonces, antes que nada, antes de seguir avanzando, me gustaría como aclarar que no es un propósito, ¿no? Muchas personas dicen, pues es que yo quiero tener una familia muy bonita, tener mis hijos, educarlos de una buena manera, que mis hijos sean hombres de Dios, quiero tener un excelente trabajo, lograr la libertad financiera, emprender un viaje, hacer tal cosa, y no está mal, ¿no? Pero al final esas son metas, son metas muy bonitas, pero son metas, eso no es un propósito. De hecho, es muy padre, es muy bonito, porque creo que un propósito sirve mucho como un filtro para ver si tus metas están alineadas a tu propósito, ¿no? Entonces, una vez que encuentras tu propósito, empiezas a ver cuáles metas, pues, tener una familia o lograr tal éxito financiero, lo que sea, si esas metas entran dentro de tu propósito, ¿no? Entonces, si de repente no concuerdan, pues probablemente hacer tal negocio, emprender tal cosa, pues probablemente no va a ayudarme a seguir cumpliendo mi propósito, ¿no? Entonces es muy bonito porque un propósito sirve como filtro. Un sueño tampoco es un propósito, un resultado tampoco es un propósito. Un propósito, yo me he dado cuenta que más bien es como un camino, ¿no? Es un camino que te lleva a algo, ¿no? Y dentro de ese camino, pues habrá metas, habrá sueños, habrá obstáculos, pérdidas, dificultades, o sea, va a haber de todo, ¿no? Dentro de ese caminar, pero pues es un camino que nunca se acaba. Puede ir siendo cada vez más claro o más preciso o más bonito, o grande o chico, lo que sea, puede ir cambiando ese propósito. Sin embargo, nunca termina, y vuelvo a lo mismo. Si nos ponemos a ver la vida, pues, de todos los profetas, por ejemplo, o todos los personajes célebres del Antiguo Testamento, pues, por ejemplo, no sé, Moisés no solamente liberó al pueblo judío y pues ya, ¿no? Ese era mi propósito, liberar al pueblo. Entonces, pues ya lo liberé, ya estamos aquí en el desierto, pues ya chao, ¿no? Pues no, o sea, todo el tiempo, toda su vida estuvo trabajando, ¿no? Toda su vida estuvo encaminado hacia algo, ¿no? Entonces, pues ese propósito que tenemos de manera individual, siempre va a ser un camino, es un camino que nos va a ir llevando hacia algo, y de repente a lo mejor en esta etapa de tu vida no es como tan claro, puede ser un propósito como muy general, pero conforme vayas avanzando, conforme vayas siendo intencional en descubrirlo, va a ir siendo un propósito cada vez más claro. Ahora, se enseñan muchas formas, igual allá afuera, en el mundo, o sea, fuera de la Biblia, muchas formas de buscar tu propósito. Sin embargo, pues me gustaría platicar sobre lo que dice la Biblia al respecto, y más concisos, me gustaría darles son 5 puntos que si hacemos todos los días de manera consciente y de manera intencional, podemos empezar a trabajar en el propósito que Dios creó para nuestra vida, un día a la vez, ¿no? Entonces, una vez que entiendes que este propósito no es un lugar del que voy a llegar, sino es un caminar, pues ahora sí que es empezar a disfrutar ese camino, es empezar a disfrutar ese propósito. Y yo creo, de hecho hay una prédica de Rick Warren donde habla de esto, y yo concuerdo totalmente con él. Y si te pones a leer, por ejemplo, los evangelios, te vas a dar cuenta de que siempre se hablan de estas 5 cosas, ¿no? Todo el tiempo Jesús está haciendo hincapié en estas 5 cosas, que es la adoración, la comunidad, el discipulado, el ministerio y el testimonio, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito acerca de cada una de estas 5, ¿no? Entonces, primero la adoración,
¿no? Parte de nuestro propósito y va acorde al propósito universal, es conocer a Dios, ¿no? Entonces es tener esa comunión con Dios, leer la palabra, tener momentos de intimidad con Él, tener oración, y no solamente eso, también es rendir tu vida a Él, ¿no? Dejar de tomar decisiones con lo que tú crees o con lo que tú sabes, sino comenzar a tomar decisiones guiados de la mano de Dios, ¿no? O sea, realmente eso es adorar, ¿no? O sea, es darle lugar a Dios, el lugar que le corresponde como el timón de tu vida, y comenzar a tomarlo en cuenta a Él como tu líder, ¿no? Como esa guía que vas a tener todos los días. Y entonces, pues es la parte principal, ¿no? La adoración. Entonces, en el momento en el que tú empieces a tener esta comunión con Dios, que empieces a tratar de conocerlo más, de que empieces a tener, pues sí, esa oración y comiences a tomar las decisiones conforme a su voluntad y no conforme a la tuya, vas a comenzar a vivir ese propósito, ¿no? Y te va a ir dando dirección, te va a ir dando guía para tener, para avanzar en ese propósito, ¿no? Entonces, el segundo punto era comunidad, ¿no? Y de hecho platicábamos de eso la semana pasada justamente con nuestro invitadazo de lujo que tuvimos, André Mandujano, acerca pues precisamente de la proximidad, ¿no? De con quiénes te juntas realmente determinan la manera en la que vas a pensar, la manera en la que vas a tomar decisiones, la manera en la que te vas a comunicar, etcétera, 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 ¿no? Y la manera en la que vas a aportar al mundo. Entonces, pues rodearte de personas que tengan esa afinidad, que te ayuden a buscar tu propósito, que te ayuden a vivir la vida para Dios, y viceversa, ¿no? También que tú tengas la oportunidad de congregarte con esas personas, de poder ser guía para ellos, ayudarlos, y que de esta manera pues sea un caminar juntos, ¿no? Un caminar entre hermanos, y de verdad que es algo súper, súper bonito y súper poderoso, ¿no? Y el otro punto es el discipulado. Realmente nunca podemos dejar de aprender, ¿no? Y me acuerdo de un dicho que decía que el que no progresa retrocede, y es bien cierto, ¿no? En el momento en el que tú dejas de aprender, dejas de avanzar, pues por ende empiezas a retroceder, ¿no? Se te empiezan a olvidar las cosas, o hay personas que siguen avanzando y por lo tanto tú te quedas atrás, pues ya retrocediste, ¿no? Ya no estás, ¿no? Y no solamente en conocimiento del mundo, sino, o sea, principalmente en la palabra, ¿no? Y no solamente en eso, sino también en la sabiduría y en la manera en la que vamos tomando nuestras decisiones, ¿no? De repente, hace 2 o 3 años hubiera dicho o hecho algo muy tonto, que probablemente hoy no lo diría. Probablemente en 5 años pues pasaría lo contrario, ¿no? Hoy podría hacer algo que en 5 años diga, híjole, el RO del 2021 estaba bien menso, ¿no? Pero, y eso es lo ideal, ¿no? Eso es bueno, porque se indica que estás teniendo ese discipulado, que estás creciendo, ¿no? Pero si en 5 años sigo teniendo el mismo conocimiento, la misma actitud, la misma sabiduría, la misma manera de tomar decisiones que tengo el día de hoy, pues no estoy avanzando, y por lo tanto ese propósito pues va a dejar de avanzar, ¿no? Y por ejemplo podemos ver igual en todos los líderes, o toda la gente del Antiguo Testamento, siempre hubo un crecimiento en cada uno de ellos, ¿no? Siempre, por ejemplo, el Moisés de un inicio, ¿no? Tartamudo, que le daba miedo esto y el otro, y ya, o sea, en las siguientes etapas, pues se volvió alguien líder, alguien con más decisión, etcétera, 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 ¿no? Entonces se va notando ese crecimiento, ¿no? La otra es el ministerio, ¿no? Y esta es una parte muy importante, y es una parte que yo creo que es como... Digo, o sea, si tienes esto y no tienes todo lo demás, como que no tienes ese peso, esos cimientos, y probablemente tu ministerio lo comiences a hacer para ti, ¿no? O por ego, o por satisfacer pues tus buenas obras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una parte muy importante, pero también todas las demás partes le dan mucho sustento a esta parte, ¿no? El ministerio es simplemente ayudar a los demás en el área que Dios ponga en tu corazón, ¿no? Yo creo que todos traemos como un combo de habilidades, sí, de habilidades, de conocimiento. Hay cosas que se nos dan más fáciles, y sobre todo como sentir en nuestros corazones, ¿no? Yo, por ejemplo, les soy súper sincero, los animales o las mascotas, pues digo, ay, qué bonitos, pero
o sea, me hablan de crueldad animal y obviamente, pues si veo videos o algo así, pues sí digo, híjole, ¿no? Está cañón, pero no es algo que me mueva, ¿no? No es algo que yo diga, ay, no inventes, si voy a hacer una colecta para los perritos y para... O sea, no va conmigo, ¿no? Entonces, eso ya es como muy personal, pero siempre, y aquí es donde de repente como que se separan, porque hay muchas veces en las que este ministerio o esta parte de ayudar a los demás, pues va enfocada solamente pues en ayudar a los demás, pero le quitas ese enfoque de qué es lo que Dios te está llamando, cómo Dios te está llamando a ayudar a los demás, ¿no? Y pues no, y entonces pues ese es este punto, ¿no? La parte del ministerio. Y el quinto punto es el testimonio. Hay muchísimos más pasajes todavía de cómo tenemos el llamado de compartir el evangelio, ¿no? Al final nosotros creemos en Cristo porque alguien más nos habló y quien nos habló cree en él porque alguien más le habló a él y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y hablar del evangelio simplemente es hablar de tu experiencia, ¿no? O sea, compartir, yo estaba así y ahora estoy así, me ha ayudado por esto, por aquello, por el otro, ¿no? Y sobre todo es ser congruente con tus acciones, ¿no? Obviamente, si te pones a predicar y tu ejemplo es totalmente opuesto, pues vas a generar un efecto que en vez de que llames gente a seguir a Cristo, pues lo vas a repeler, ¿no? Y es algo que hemos hecho, yo creo, terriblemente mal la gran mayoría de cristianos, porque pues hoy en día pues, está hasta satanizado ser cristiano, ¿no? Por así decirlo. Pero pues bueno, ¿no? Esta es otra parte de ese llamado que tenemos. Y pues eso, ¿no? Entonces, yo creo que si todos los días de manera intencional tuviéramos esa comunión con Dios, rendiéramos nuestra vida a Él, nos rodeáramos de personas que nos aportan a nuestra vida, que nos aportan crecimiento, que nos aportan las ganas de buscar a Dios, si todos los días aprendiéramos algo nuevo, si todos los días leyéramos la Biblia y tratáramos de memorizarla o de entender algo, si todos los días hiciéramos algo por los demás, ayudáramos en lo que sea que podamos ayudar, y si todos los días pudiéramos compartir la palabra con alguien, yo creo que sí o sí, o sea, estarías avanzando en tu propósito, ¿no? Y yo creo que es como una bola de nieve. Si empiezas hoy con estas cosas en lo chiquito, hoy que a lo mejor no tienes un ministerio muy grande o que de repente estás como perdido y no sabes como para dónde hacerte, si lo comienzas a hacer todos los días de manera constante y de manera intencional, que no se te olvida, puede ser hasta un checklist, sí o sí vas a comenzar a avanzar en tu propósito, ¿no? Dios va a ver tu voluntad, va a ver tu disciplina y las ganas que tienes de ser usado por Él. Y te va a ir dando esa claridad, ¿no? Ese hacia dónde tengo que ir. Y les decía, ¿no? Que yo creo que es como una bolita de nieve que va a ir creciendo, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que yo estuve viendo en la Biblia, que de lo que nos habla, de cómo deberíamos vivir nuestra vida, cómo es ese camino, ese propósito del que tanto hablamos. Y pues bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya dejado como reflexionando, pensando y sobre todo que se animen, ¿no? a tratar de realizar estas 5 cosas. Entonces las vuelvo a repetir, ¿va? Es la adoración, la comunidad, juntarnos con personas que tengan ese mismo sentir, el discipulado, aprender todos los días, el ministerio, ayudar a los demás en algún área o en muchas, y el testimonio, ¿no? Siempre estar hablando de Dios, hablando del evangelio y sobre todo siendo ejemplo para las demás personas. Entonces son estas 5 cosas que esta tarea va a estar un poquito más difícil, pero les digo esta tarea que traten de hacer estas 5 cosas de manera diaria durante esta semana. Espero que lo puedan hacer. Si hay alguien que pueda darse cuenta de que le ayudó en algo
o que le haya cambiado, no sé, su estado de ánimo, que se haya sentido más alegre, más conectada con su propósito o con Dios. Estaría increíble que nos pudieran compartir eso. Y pues bueno, este fue un episodio más de su programa favorito Inconversos, aquí en Fiel Radio. Y pues bueno, la semana que sigue vamos a tener otro invitado, entonces esténse súper atentos, va a estar súper bueno. Y pues ya saben, si viven en Cancún y tienen entre 13 y 25 años, son bienvenidos aquí a Comunidad de Fe. Va a haber una noche de adoraciones a las 8 y la verdad es que va a estar muy bonito, va a estar muy padre. Y pues bueno, que tengan una excelente semana. Los quiero mucho y pues nada, que estén muy bien. Hasta luego, bye.